Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. Esta es mi declaración de conflicto, ya que voy a hablar de estas moléculas. En realidad, en los últimos 30 o 40 años, hasta hace 2 o 3 años, no ha habido un cambio muy importante en términos de la perspectiva de mejoría de la supervivencia y respuestas en pacientes con melanoma. No ha sido esto por falta de estudio, múltiples trabajos se han publicado, pero realmente mientras la terapia target no ha comenzado a ser un factor importante en términos del tratamiento de esta enfermedad, los resultados venían siendo bastante pobres. Allí, como ustedes pueden ver, durante los últimos 30 años, experiencias con agentes únicos, usualmente de TIC, combinaciones con citoquinas, combinaciones de quimioterapia y combinaciones de bioquimioterapia, independientemente que las respuestas puedan ser en algunos casos importantes, alrededor del 50-60% en los esquemas más agresivos, la perspectiva de supervivencia de esos pacientes estaba por debajo de los 10 meses. En cuanto a las metástasis cerebrales en particular, pues es prácticamente una norma en melanoma metastásico. Cerca del 25% de los pacientes tienen metástasis cerebrales al momento del diagnóstico y 70% en la autopsia. La enfermedad se puede controlar localmente con cirugía o radiocirugía estereotáxica, otras medidas como ustedes han visto en las conferencias anteriores, pero en cuanto al papel de la oncología clínica, la respuesta y las supervivencias con los tratamientos sistémicos ha sido tradicionalmente pobre. Es fácil imaginar que las moléculas que tienen mayor utilidad en el tratamiento de tumores cerebrales primarios, gliomas de alto grado como temozolomide, también han sido intentadas para ver su utilidad en melanoma metastásico a cerebro. Sin embargo, los resultados no han sido contundentes. En general vemos supervivencias muy pobres, nada diferente a la quimioterapia convencional, con respuestas también escasas. En el enfoque preventivo, es decir, pacientes con enfermedad metastásica de melanoma pero que aún no han desarrollado metástasis cerebrales, se han hecho estudios combinando los agentes tradicionales como DTIC versus temozolomide en combinación con 2 de los agentes más activos contra melanoma metastásico hasta la actualidad, cisplatino e interleuquina 2. Los resultados también, aunque por el número de pacientes no es concluyente y muestra una tendencia a que la combinación con temozolomide puede ser ligeramente mejor, en general también son pobres, con respuestas pobres y expectativas de vida bajas. En términos de las terapias locales, ya se habló previamente en este simposio del manejo con radiocirugía. Fíjense ustedes que hay nuevos enfoques, estudios publicados el año pasado en términos del enfoque de estos pacientes con enfermedad metastásica de melanoma, el RPA, que ya se ha hablado de eso en esta mañana, para pacientes que tienen expectativas de mejor pronóstico. El tamaño tumoral parece ser importante para la decisión del tratamiento, puesto que esto está correlacionado directamente con la expectativa de vida de los pacientes de menos de 4 meses o más de 4 meses. Cuando estas masas son mayores a 3 centímetros, la resección local, si es posible o no es posible, en caso de que sea posible y el paciente no vaya a presentar secuelas importantes desde el punto de vista cognitivo, lo recomendado sería la resección seguida por la radiación con radiocirugía estereotáxica al lecho tumoral. Cuando no es resecable, dependiendo del número de metástasis, se podría considerar entre radiocirugía estereotáxica o radiocirugía estereotáxica seguida o no de radioterapia encefálica. Lo mismo que podría pasar para pacientes con menos de 3 centímetros. Este es uno de los algoritmos que se vienen manejando en la actualidad, recientemente publicado. En cuanto a la parte de cirugía o radioterapia para el melanoma con metástasis cerebrales, algunos estudios con pacientes tratados con inmunoterapia previa, lo que llamamos inmunoterapia previa es la inmunoterapia antigua, principalmente interleuquina 2, mostraban que había un beneficio en control local de la práctica de cirugía o radiocirugía estereotáxica por encima del 90% de los pacientes. Cuando era de radiocirugía, el rango era más amplio, pero también el beneficio era importante.
Sin embargo, la supervivencia de estos pacientes, que en el mejor de los casos alcanzan los 7 meses y en las series de peores resultados 3 a 4 meses, dependía del número de metástasis, y donde se veía más beneficio, indudablemente, como se ha comentado en múltiples ocasiones, es en los casos con metástasis cerebrales únicas, y en ese caso la metastasectomía por neurocirugía es el factor más importante en términos de supervivencia. Lo que nos estamos acostumbrando a ver recientemente y lo que vamos a empezar a manejar en los próximos años es que el perfil de biología molecular de estos tumores va a empezar a ser algo más o menos así, donde vamos a tener que analizar si los melanomas se van a definir de acuerdo a las mutaciones. Las mutaciones tienen que ver con exposición al sol. Fíjense ustedes, cuando hay exposición intermitente o parcial, la mutación del BRAF, la del NRAS y la del AKT son las más importantes. En los melanomas de mucosas, por ejemplo, el c-KIT tiene un papel importante. Hay estudios en curso con inhibidores del c-KIT para el tratamiento de estos pacientes, y en este otro grupo de pacientes el CDK4, el NRAS también son importantes. Entonces, seguramente vamos a ver que los diseños de los estudios para melanoma metastásico en general, no particularmente para metástasis cerebrales, van a estar comandados por esta clasificación de mutaciones, y esas mutaciones a su vez están relacionadas también con la exposición al sol. Hablando de porcentajes, pues hemos visto en múltiples eventos recientes que la mutación del BRAF es bastante importante, hasta en el 50% de los pacientes, aunque hay que tener en cuenta que hay que hacer ajustes por los grupos etarios. Generalmente se ve principalmente en los pacientes por debajo de 50 años y en pacientes cuya patología generalmente es del tipo heléntico maligno. En nuestros países tenemos una incidencia alta de pacientes con melanoma de tipo acral lentiginoso, donde se esperan mutaciones del BRAF menores a estas. Y estos pues son los medicamentos que se están empezando a utilizar en la actualidad con buenos resultados, y para los pacientes que tienen este otro tipo de mutaciones con menos buenos resultados, otro tipo de inhibidores de tirosina quinasa, inhibidores de transducción de señales que ustedes conocen muy bien de otras patologías. Poniéndolo un poquito en el entorno celular, ahí vemos cómo pueden ser las mutaciones hasta el momento y las amplificaciones principales en melanoma, resaltando aquellas que son más importantes, como la del BRAF, por ejemplo, la que tiene que ver con el CDK4, y otras que tienen que ver con vías de escape celular, es decir, cuando estas mutaciones se logran bloquear de una forma completa, entonces existen vías de escape por la cual la célula puede empezar a activar la proliferación celular de otra forma, y la más importante para los pacientes mutados del BRAF es la vía del MEK. Por lo tanto, nos acostumbraremos a ver en los próximos años estudios con inhibidores del MEK concomitante o secuencial a los inhibidores del BRAF. Lo mismo que la inmunoterapia con inhibidores del CTLA4 también es otro rango bien importante para el tratamiento de estos pacientes, obviamente pacientes idealmente que no tienen mutaciones del BRAF. Esto es lo que vamos a estar viendo en los próximos años. La mutación más importante, como ustedes conocen, es la mutación del BRAF. Es una mutación activadora parecida a la que conocíamos del c-KIT en GIST, por ejemplo, donde pues hay un cambio del ácido glutámico por una valina en esta proteína, que es la mutación conocida como la B600, de la cual la más importante es la B600E, que es el 95% de todas las mutaciones del BRAF. Fíjense ustedes que la distribución de mutaciones en general varía, pero por ejemplo cuando tenemos melanoma de mucosa, mutaciones como el c-KIT puede alcanzar hasta el 25%, y es importante tenerlo en cuenta. También es importante tener en cuenta que esas mutaciones no siempre son las mutaciones driver. Por ejemplo, en la mutación c-KIT, los estudios fase 2 muestran algunas respuestas alrededor del 20-25% que son importantes con inhibidores del c-KIT, como imatinib, pero no se ven esos resultados tan importantes como estamos acostumbrados a ver en otras patologías como GIST. De manera que el punto no es solamente definir cuáles son las mutaciones, sino esas mutaciones sean las mutaciones driver y las que condicionen que el plan de tratamiento sea más adecuado para el paciente. En cuanto a la presentación de esas lesiones, es importante tener en cuenta que también empiezan a variar acorde con las mutaciones. Por ejemplo, los pacientes que tienen mutaciones del BRAF en general
independientemente que sean melanoma o no, tienen una expectativa mucho mayor de tener metástasis cerebrales al inicio. En melanoma lo estamos viendo, nosotros participamos del estudio de acceso expandido de Vemurafenib en los últimos meses, y vimos que en un gran número de pacientes, por encima del 50-60% de los pacientes que estábamos intentando enrolar en el estudio, tenían metástasis cerebrales asintomáticas. Lastimosamente, estos pacientes a veces en el término de que cumplen las características para ingresar al estudio, esas metástasis se vuelven sintomáticas y a veces los pacientes se vuelven intratables. Esto es un factor que hay que tener en cuenta para cuando estemos pensando en qué paciente se debe hacer la mutación de B600 del BRAF. Usualmente pacientes que no tienen enfermedad metastásica no lo consideramos porque en este momento la molécula no está aprobada para indicaciones premetastásicas, pero cuando vemos que pacientes asintomáticos en excelentes condiciones aparecen con metástasis cerebrales y eso en pocas semanas indica que no pueden entrar a estos estudios, empieza uno a cuestionarse cuál es el momento exacto de hacer la mutación. Este tipo de mutaciones, la del BRAF específicamente, también está relacionada con menor tiempo del diagnóstico a la metástasis y obviamente en una peor supervivencia, aunque no necesariamente en melanoma, usualmente en metástasis de otros tumores como carcinoma de tiroides y carcinoma de colon, la presencia de la mutación del BRAF sí tiene un factor pronóstico más ominoso. En melanoma probablemente no es tan fácil demostrarlo porque como la enfermedad tradicionalmente tiene un pronóstico tan malo, probablemente la mutación como tal del BRAF no sea peor. Pero sí es cierto que el tratamiento con inhibidores del BRAF pues cambia radicalmente la expectativa de vida de estos pacientes y por eso una de estas moléculas en este momento está aprobada como tratamiento estándar para estos pacientes que tienen la mutación. En definitiva, el hecho es que tenemos dos moléculas que ustedes las conocen ampliamente que han venido a cambiar el enfoque de manejo de la enfermedad, una para pacientes con mutaciones del BRAF y otra para pacientes que no están mutados o también para aquellos pacientes que están mutados pero que tienen una enfermedad con oligometastásica o una enfermedad que no tiene una carga tumoral muy importante y podría esperar al tiempo de tener respuesta a la terapia inmunológica que es el ipilimumab y utilizar en esos casos el anti-BRAF en segunda instancia. Eso es motivo, como todos ustedes saben, de polémica. Pero el hecho es que en la enfermedad metastásica en general se producen respuestas, se produce control de la enfermedad y una cosa que usualmente vemos cuando se ha utilizado este tipo de inmunoterapia, que hay pacientes respondedores y que tienen supervivencias a largo plazo. Y esta es la situación que hace que a pesar del perfil de toxicidad considerable de esta molécula, muchos pacientes acepten utilizarla dentro de su tratamiento por la perspectiva de un buen control a largo plazo, por la perspectiva de que la molécula tenga un rechallenge, es decir, después de que hay un buen control del tratamiento y hay progresión, pudieran volverla a reutilizar y por la perspectiva, en caso de que fueran mutados, de que pudiera realizar tratamientos con la mutación en segunda o tercera línea. A medida que esos tratamientos se van haciendo, empiezan a salir los estudios pequeños de cómo le va a esos pacientes con enfermedad metastásica cerebral, específicamente este estudio para pacientes con ipilimumab, que pues lo que intenta ver es en dos formas diferentes de aplicación del medicamento y se ven respuestas, se ve control de la enfermedad. Como ustedes saben, en ipilimumab la medición de la respuesta es una situación bastante difícil. Hay pacientes que tienen pseudoprogresiones en los primeros 4 meses o 4 ciclos que dura el tratamiento. Hay pacientes que tienen una tendencia a una respuesta en forma progresiva lenta. Hay pacientes que tienen inicialmente esa respuesta y luego una progresión. De manera que sí es difícil ya medir la utilidad del medicamento durante el tratamiento. En pacientes que no tienen metástasis cerebrales, mucho más es medirlo en los que tienen metástasis cerebrales. Por esa razón, este medicamento está propuesto o se puede utilizar en pacientes que no tienen mutación del BRAF y tienen metástasis cerebrales, usualmente metástasis pequeñas asintomáticas que tiene el número mágico de expectativa de vida de más de 4 meses. En los pacientes mutados, estos son los resultados en general con el Vemurafenib que ustedes ya han conocido en términos de sobrevida, en términos de respuesta, en términos de sobreduración de la respuesta, este caso con ipilimumab, y por lo tanto pues estos tratamientos en este momento están aprobados en varios países para el manejo de la enfermedad metastásica.
Entonces, para concluir, en la medida que estos resultados empiezan a salir favorables, los algoritmos del manejo de la enfermedad metastásica cerebral de melanoma empiezan a cambiar. Y entonces ya hay dos cosas que hay que poner en la parte de arriba del algoritmo: si los pacientes tienen mutación del BRAF y si los pacientes tienen o no metástasis cerebrales. Entonces, uno de aquellos propuestos, ustedes saben que estas cosas están todavía decantándose, pues no es para tomarla como un dogma, pero sí es una situación bastante importante para que empecemos a darnos cuenta, sobre todo de cómo interactuar con nosotros colegas de radioterapia y de cirugía. Los pacientes que tienen mutación y tienen metástasis cerebrales, pues probablemente su mejor manejo será los inhibidores del BRAF o entrar a estudios que incluyan inhibidores del BRAF. Como los resultados preliminares en melanoma están mostrando que la utilización combinada de inhibidores del BRAF y del MEK van mejor, entonces probablemente en situaciones de peor pronóstico como metástasis cerebrales tiene mucho sentido iniciar el inhibidor del BRAF y el inhibidor del MEK al tiempo. Indudablemente esto pues está todavía en estudio y habrá que ver el perfil de toxicidad de la utilización de los dos agentes, pero ya se está haciendo. Eso es lo que se llama el combo, o utilizaciones del inhibidor del BRAF y radioterapia. Y entonces la parte difícil es dónde ponemos la terapia local ahí, porque si estos pacientes responden muy bien, entonces sería adecuado esperar un poco la respuesta, y usualmente responden tempranamente, para hacer una consolidación con terapia local. Pero también desgraciadamente hemos visto que pacientes que son tratados con inhibidores del BRAF tienen un pequeño porcentaje de sangrado cerebral de las lesiones, que puede alcanzar al 3 o 4%, y desafortunadamente yo he visto esos pacientes. Y cuando veo uno de esos pacientes que venían asintomáticos y sangran temprano en el tratamiento con el inhibidor del BRAF, uno piensa si no hubiera sido mejor haber enviado a esos pacientes a cirugía o a radiocirugía estereotáxica. Por lo tanto, la terapia local va a tener un papel muy importante ahí, pero va a ser muy difícil saber si estos pacientes deberían empezar con terapia local, o estoy hablando obviamente de pacientes con poco número de metástasis y con metástasis abordables quirúrgicamente, o si estos pacientes deben esperarse a una respuesta y abordarlos en una forma secundaria. Me imagino que en el panel se discutirá de eso. Más complejo es el enfoque de los pacientes que no tienen la mutación del BRAF. Entonces, esos pacientes que tienen metástasis cerebrales podrían, de acuerdo al RPA, como se ha mencionado esta mañana en la charla de metástasis de la doctora Minta, ir directamente a estrategias locales de cirugía o radioterapia. En la progresión podrían eventualmente ir a otro tipo de agentes, o si los pacientes tienen lesiones pequeñas o asintomáticas, como decía, expectativas de vida mayores de 4 meses, serían pacientes candidatos a recibir ipilimumab. En la progresión, pues si hubo respuesta, pudieran volver a recibir ipilimumab, podría hacerse consolidación con terapias locales, y en la progresión, sobre si todavía el performance status de los pacientes y su expectativa lo permite, recibir otro tipo de medidas como quimioterapia o cuidado paliativo. Pero también hay un punto muy importante de cómo se están diseñando los estudios para estos pacientes. Entonces, los estudios para estos pacientes se están diseñando con combos, usualmente con agentes que pudieran potenciar la acción del ipilimumab. Uno de esos agentes son los inhibidores del PD-1, que también es un restrictor de la respuesta inmune, o sea, es un agente parecido al mecanismo de acción del ipilimumab, pero no en el CTL4. Pero tendríamos entonces la sumatoria de liberar dos vías de agresividad autoinmune importantes, y por lo tanto no estaríamos muy convencidos que fuera la mejor estrategia para un paciente con un performance status bajo y una expectativa de vida pobre, como usualmente son los pacientes con metástasis cerebrales. Y otra medida bastante tentadora sería utilizar combinaciones con bevacizumab, porque las combinaciones con bevacizumab, específicamente en tumores cerebrales, y en este caso en metástasis, podrían potenciar las respuestas del ipilimumab y podrían potenciar el tiempo de control de la enfermedad. O sea que esas son las vías principales de investigación en los pacientes que no tienen mutación y que son tratados con ipilimumab. Esto para guardar en mente ese tipo de algoritmos.
Entonces, pues es fácil decir que en los últimos 2 o 3 años tenemos estas moléculas y más importante que estas moléculas tenemos un panorama al futuro de qué hacer cuando hay progresión en estos pacientes y resistencias a las terapias iniciales. Finalmente quiero mostrarles un resultado presentado en ASCO en este año que representa el mejor resultado de algún tratamiento en toda la historia para un subgrupo de pacientes con metástasis cerebrales de melanoma, en este caso más pacientes mutados del BRAF. Este es un estudio que incluyó 172 pacientes. Inicialmente se evaluaron 325, pero la mutación del BRAF fue en este grupo de pacientes únicamente. Vean ustedes que eran pacientes con metástasis cerebrales, pero que eran pacientes de buen pronóstico, entre comillas, eran pacientes asintomáticos con un buen ECOG y que no habían sido tratados previamente con inhibidores del BRAF o del MEK. Se dividió en 2 grupos de pacientes, los que habían recibido tratamiento para la enfermedad metastásica cerebral y los que no, y a todos los pacientes en un estudio fase 2 recibieron dabrafenib 150 miligramos, que es un inhibidor del BRAF. Y ahí ven ustedes el grupo de respuestas sin precedente en el tratamiento de melanoma. Ya saber si esto es un efecto de clase y otras moléculas como bemurafenib van a tener los mismos resultados es una cuestión que todavía está por definirse, pero en realidad pues hubo un excelente control de la enfermedad que hace pensar que posiblemente estos pacientes no necesariamente deberían ir a procedimientos quirúrgicos o de radioterapia iniciales, y empieza a ver uno las gráficas de cascada como las ve en otras enfermedades donde la terapia target ha sido muy efectiva, inclusive con respuestas completas, que pues es muy difícil obtener en melanoma, mucho menos en metástasis cerebrales, y empieza a ver uno este tipo de manifestaciones en los estudios de imágenes y en los controles de la enfermedad. Sin embargo, si ustedes miran, aunque la curva se separa en forma importante, finalmente la expectativa de vida de estos pacientes no es muy larga. En este caso alrededor de las 25 o 30 semanas, lo que quiere decir que de todas maneras, a pesar de las excelentes respuestas y el control de la enfermedad metastásica cerebral de melanoma continúa siendo una situación bastante difícil de tratar. Probablemente el desarrollo de segundas mutaciones y amplificaciones hacen que esos pacientes, aún con terapia target, deban ser tratados en forma más agresiva, probablemente con combos de tratamiento, pero lo que quiero dejarles en la mente es que la situación está cambiando y en la medida que sigamos viendo resultados con este tipo de terapia target, pues los algoritmos y la interacción del manejo sistémico que nosotros utilizamos con el manejo local de nuestros colegas, pues va a ir cambiando profundamente. Muchas gracias. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.